ausencia, con aviso del concejal Dolce, damos por iniciada la sesión número 1022 del 2017. A continuación, por secretaría, se hará lectura de los asuntos ingresados. Expediente 9097-17P. Nota particular de amigos del Museo Gustavo Cochet de nuestra ciudad, solicitando se declare de interés municipal el evento a realizarse por los 10 aniversarios del mismo. Pasa a la Comisión de Gobierno, Asuntos Institucionales y Cultura. Expediente 9098-17P, nota particular solicitando derogación del artículo 3 del decreto 377/05, sancionado en fecha 23 del 3 del 2005, y que le permita realizar al peticionante la traslación dominial del inmueble identificado como cuenta tributaria 50.946/6. Pasa a la Comisión de Planeamiento y Urbanismo. Expediente 9099-17C, proyecto de resolución, presentado por el cuerpo, designando el cargo de adjunto de presidencia y autorizando erogación de partida presupuestaria. Queda en secretaría para sus efectos. Expediente 9100-17C, proyecto ambiental de comunicación, presentado por la edil Martelli, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que realice la reposición, mantenimiento y desinfección correspondiente de las cubas, tapas, canillas y bases que el Servicio de Aguas Provinciales pueda proveer de agua potable a las personas que no cuentan con dicho servicio en nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Expediente 9101-17C, proyecto de ordenanza, presentado por Edil Rimini, especificando determinados aspectos del Código Civil Comercial de la Nación, conforme a las normas administrativas de nuestra jurisdicción. Pasa a la Comisión de Gobierno, Asuntos Institucionales y Cultura. Expediente número 9102-17D, mensaje 18/17, adjuntando proyecto de ordenanza, prorrogando hasta el 30 del 4 del 2018 la ordenanza 1050/16. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Expediente 9103/17D, mensaje 19/17, adjuntando nota solicitando prórroga de 30 días en la presentación del ejecutado de la ejecución presupuestaria del ejercicio financiero 2019. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Expediente 9104/17D, mensaje 20/17, adjuntando proyecto de ordenanza, autorizando firmar convenio con el Ministerio de Medio Ambiente Provincial para percibir un aporte no reintegrable en el programa Para cada santafesino un árbol. Pasa a la Comisión de Gobierno, Asuntos Institucionales y Cultura. Expediente 9105/17D, mensaje 21/17, adjuntando informe socioeconómico pedido oportunamente. Pasa a la Comisión de Salud, Acción Social y Deportes. Expediente 9106/17D, mensaje 22/17, adjuntando el decreto 102/17 del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se crea el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Tucumán. Pasa a la Comisión de Gobierno, Asuntos Institucionales y Cultura. Expediente 9107/17D, mensaje 23/17, adjuntando copia del expediente administrativo número 46.898. Pasa a la Comisión de Salud, Acción Social y Deportes. Expediente 9108/17D, mensaje 24/17, adjuntando balance en Ambulancia de Funes del periodo diciembre de 2016. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Expediente 9109/17C, proyecto de declaración presentado por el edil Rimini, declarando de interés municipal sociocultural la actividad en promoción y defensa de los derechos de los animales a realizarse el martes 2 de mayo en nuestra ciudad. Señor Presidente, solicito tratamiento sobre tabla del expediente 9109/17. Hay una moción del concejal técnico para tratar sobre tabla un expediente. Unanimidad, tiene tratamiento sobre tabla el expediente 9109/17C. Queda reservado secretaría, señor Presidente. No hay ningún otro tema ingresado. Bien, no habiendo más temas de los asuntos ingresados, pasamos a los despachos de la comisión. Despachos de comisión, emergentes del libro de acta de comisión, tomo segundo, folio 43, de fecha 25 del 4 de 2017, de la Comisión de Gobierno, Asuntos Institucionales y Cultura, expediente 9088/17P, proyecto de resolución declarando el interés municipal, productos pertenecientes al área de turismo cultural de nuestra ciudad. Pasa al orden del día de la próxima sesión. De la Comisión de Obras y Servicios Públicos, expediente 9041/17P,
proyecto de conjunto de comunicación, solicitando al Departamento Público Municipal a extender el sistema cloacal y agua potable en determinadas manzanas de zona 3 de nuestra ciudad. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente 9086/17C, proyecto de conjunto de comunicación, solicitando al Departamento Público Municipal a realizar tareas de estabilizado de saniteo en determinadas calles del barrio Los Solares de nuestra ciudad. Pasa al orden del día de la próxima sesión. De la Comisión de Salud, Acción Social y Deportes, expediente 8993/16D, proyecto de decreto otorgando condonación de deuda por tasas reales de inmuebles de la cuenta tributaria 81.751. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Expediente 9089/17P, proyecto de decreto condonando la tasa de estadía que pesa sobre la moto Honda Dominio 378 DAH remitida por acta de contravención número 57.346/17, labrada en fecha 11 del 1/2017. Pasa al orden del día de la próxima sesión. De la Comisión de Movilidad y Transporte, expediente 9071/17C, proyecto de decreto instruyendo al Departamento Público Municipal a peticionar a la Dirección Nacional de Vialidad la facilidad técnica para la instalación de un semáforo en la intersección de calle San Sebastián y Ruta 9 de nuestra ciudad. Pasa al orden del día de la próxima sesión. No hay más expedientes despachados, señor presidente. No habiendo más despacho de comisión, pasamos al tratamiento sobre tablas del expediente 9109/17C. Visto la conmemoración el próximo sábado 21 de abril del Día del Animal y considerando que en nuestro país todos los años, el día 29 de abril, se celebra el Día del Animal en memoria del fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín, abogado, gran defensor de los derechos de los animales y presidente de la Sociedad Protectora de Animales de Argentina. Albarracín decidió dedicar su vida a defender a todos los animales, opinando que aún con su nivel de raciocinio inferior con respecto al hombre, no habría necesidad de maltratarlos, martirizarlos, castigarlos o gozar de su dolor. Albarracín luchó contra todas aquellas prácticas donde existía el maltrato a los animales, resaltando su amor por la naturaleza y el culto civilizado de la vida. Además, este abogado fue uno de los precursores de la Ley Nacional de Protección de Animales, más conocida aún en el país como Ley Sarmiento, promulgada en fecha 25 de julio de 1891. La ciudad, gracias al trabajo activo y la participación de la comunidad que luchan por defender los derechos de los animales, la implementación de políticas activas relacionadas al cuidado de las mascotas y por el cumplimiento efectivo de toda la legislación nacional, provincial y municipal en contra del maltrato animal, la población animal que se ha visto notoriamente beneficiada por las campañas de esterilización, vacunación y control de las mismas. Una de las principales organizaciones que colabora y asesora en esta notable tarea es ARCA, una ONG de nuestra ciudad, que forma parte de ONGs en Red Santafesina de Desarrollo de Políticas Públicas Preventivas para el Equilibrio Poblacional de la Fauna Urbana y de la Salud Pública. ARCA Funes, a través de sus representantes, viene llevando desde hace varios años una activa militancia en pos de la defensa de los derechos de los animales, a través de campañas de concientización, cuidado, promoción, confección de programas para reducir el número de animales sin hogar y el maltrato de los mismos. Y además, la ONG ARCA recorre la provincia brindando capacitaciones en materia de control poblacional de la fauna urbana, que ARCA Funes ha sido una de las principales impulsoras de ordenanzas claves, tanto para la defensa, el cuidado y la protección de nuestras mascotas, como para la promoción de sus derechos. Ejemplo de ello son las sanciones de las ordenanzas de prohibición de la utilización de pirotecnia en espectáculos, comercios privados y sectores públicos, ordenanza 947/14. La posterior ordenanza de pirotecnia cero, ordenanza 1117/16, que prohíbe en el distrito de Funes el uso, la comercialización, fabricación, depósito, circulación, transporte, venta al público de todos los elementos de pirotecnia y cohetería, sea de venta libre o no, y o fabricación autorizada. También cabe resaltar una de las iniciativas fundamentales que llevaron adelante esta agrupación fue plasmada en la ordenanza 775/12, el control ético de la fauna urbana, la cual, entre sus principales estipulaciones, ha establecido
que el municipio de la ciudad de Funes protege la vida de los animales, previniendo actos de crueldad y maltrato, controlando su salubridad y su reproducción con métodos éticos. Entiéndese en este último como método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de animales de compañías de la práctica de esterilizaciones quirúrgicas gratuitas, masivas, abarcativas, sistemáticas y extendidas a machos y hembras de especies caninas y felinas. Ratifica la prohibición de matar perros y gatos en el ámbito de salud pública y o a través de algún tipo de tercerización de este servicio contratado por el Estado municipal. Que se impone al municipio la elaboración, desarrollo e implementación de políticas adecuadas para la preservación de la salud animal, procurando así evitar el contagio a personas mediante la prevención, promoción, protección y asistencia, tal que garantice la eliminación y o disminución de las enfermedades que ocurren habitualmente o esporádicamente en el ámbito del distrito Funes. Que si bien las campañas de control y protección animal ya venían desarrollándose desde años anteriores a estas ordenanzas, ha sido fundamental para importantes campañas de esterilización y concientización en los barrios de la ciudad de Funes y para la creación de una tasa especial denominada Programa de Castración Animal, cuyos fondos son utilizados para el financiamiento activo del área municipal de salud animal, como el quirófano móvil. Que estas políticas no solo hacen eje de la promoción de los derechos de los animales, sino también están íntimamente relacionadas con el cuidado de la salud de la población en general. Que la tarea desarrollada por profesionistas en general y por los miembros de la ONG ARCA especial es sumamente destacado, dado que se realizan de forma voluntaria, ad honorem, aportando tiempo y esfuerzo propio. Por todo lo expuesto, se presenta el siguiente proyecto de declaración. Artículo primero. Declárese de interés municipal y cultural la actividad llevada adelante por la ONG ARCA en lo que respecta a la promoción, protección, defensa de los derechos de los animales y el cuidado de la salud de la población funense. Artículo segundo. Declárese como organización no gubernamental, ONG, destacada de la ciudad de Funes, a la ONG ARCA, por su incansable y permanente tarea de colaboración en el control de la fauna urbana de nuestra ciudad y la promoción de los derechos de los animales. Artículo 3. Convócase a representantes de la ONG ARCA, Funes, a presenciar y compartir el acto de reconocimiento a realizar el martes 2 de mayo de 2017 a la hora prevista al inicio de la sesión ordinaria de este cuerpo legislativo. Artículo 4. De forma. ¿Algún concejal se quiere manifestar? Tiene la palabra al concejal Rini. Simplemente dejar en claro que, bueno, en vísperas de una fecha tan importante como, bueno, el Día Animal, me parece importante estar acá, humildemente, desde este cuerpo deliberativo, una asociación que tiene mucho que ver con las políticas activas que llevó adelante el gobierno municipal a través de sus distintas composiciones y los distintos cuerpos colegiados que forman el Consejo Municipal. Me parece que es destacable el trabajo en conjunto con la comunidad, entre el poder político, entre el nivel estatal y las asociaciones como ARCA, en vísperas de búsqueda de políticas activas, en este caso de prevención, protección y defensa de los derechos de los animales, como así de la salud de la población en general, por todo esto que está relacionado con, bueno, las campañas de evitar mordeduras, enfermedades y distintas infecciones y enfermedades relacionadas con la temática. Así que, bueno, agradezco el acompañamiento del cuerpo y bueno, muchas gracias. ¿Algún otro concejal se quiere manifestar? Procedemos a la votación entonces por la general. Unanimidad, artículo 1, unanimidad, artículo 2, unanimidad, artículo 3, unanimidad, artículo 4, unanimidad, queda sancionada la presente declaración.